acompañarnos. Muchísimas gracias a Carmen Zavala y a todo el equipo de la Fundación Euroárabe por la gestión del espacio. Quiero darle las gracias a Carlos Lozano, alias mi padre, porque, bueno, se ha hecho una... Estoy hablando yo, si quieres hablar un poco. Por su magnífica labor de traducción, por arroparnos, nos ha acompañado a Madrid, también hemos estado la semana pasada presentándolo y ahora aquí, y bueno, porque ha sumado su savoir-faire profesional a su cariño de amigos y ahí estamos intentando honrar la memoria de la familia de Moon, el Guarachi, que tanto cariño le tenemos en esta casa. Y gracias a Mokhtar por darme la oportunidad de ayudarlo a honrar la memoria de Don Maimón y también hacer ese elogio a la frontera y acompañarle desde donde yo sé que es haciendo libros en este proyecto. Y bueno, conoceremos también a Merilla, conoceremos también a Tánger y esperamos llegar a todos los sitios que podamos. Ha sido un placer, lo sabes, y bueno, seguirá siendo, ¿no? Y que de nuevo gracias por contar con el Brújula y espero que traiga mucha satisfacción. Y nada, sin más os dejo con ellos, disfrutar la presentación. Muchas gracias, efectivamente, por estar tan buenos amigos y un público tan ilustrado como este. Es para mí un enorme placer hallarme en este prestigioso recinto y en ocasión tan señalada como esta, en que presento un libro traducido por mí este mismo verano y escrito por un amigo de primera juventud, como es Mokhtar Mimoun, en el Tánger de mi nacimiento. Y un texto muy especial, una suerte de biografía aderezada literariamente con relatos ficcionales, pero muy a propósito por encajar perfectamente en el contexto cultural en que nos movemos, que es el RIF del protectorado español en el Marruecos de la primera mitad del siglo XX. Se trata de una familia que conozco bien, no solo a Mokhtar, sino también a los demás hermanos y a sus respectivas familias. Tengo en gran aprecio a su hermana Leila, quien en 2007 me publicó un texto autobiográfico de Memorias Tangerinas, de juventud, para un libro que editó como apoyo a la luego fallida candidatura de Tánger a la Exposición Internacional de 2012, y en el que convocó a medio centenar de escritores tangerinos de todas las edades y nacionalidades. Un texto que luego recogí en un libro de memorias juveniles, precisamente, titulado Tanjawi, que presenté en esta misma sala en enero de 2024. Algunos de los amigos aquí presentes ya lo estaban en aquel día. En él dedico las siguientes líneas. En ese libro ya dedicaba yo a la familia bastante más páginas, y concretamente aquí unas líneas a Mokhtar que no me resisto a leer aquí por su punto humorístico, porque de paso permite confirmar ese afecto tan antiguo que nos une. Digo así en aquel libro. Mokhtar, padre de una bonita y bien repartida familia, junto con su esposa Iman, aquí presente, y sus hijos Safia, que reside en Barcelona, Meriem, que reside en Tánger, que es arquitecta y se ha quedado con el estudio del padre, Youssef, que es también profesional en París, y Alia en Rabat. Y por lo demás, hombre de gustos refinados, que ha sido desde siempre un destacado anfitrión en sus espléndidas viviendas. Por algo es un renombrado arquitecto en Tánger y director desde hace muchos años del Colegio de Arquitectos de esa ciudad. Pero resulta que un buen amigo suyo, el gran pianista de jazz Randy Weston, fallecido en 2018 con 92 años, el hombre vivía bien, afincado durante muchos años en Granada, donde tenía un club y donde tocaba, en Tánger, dije yo, claro. Se aficionó tanto a su cálida hospitalidad, en su vivienda, que ya no había quien lo echara de allí, apuntándose todas las noches a cenar sin previo aviso, hasta que el bueno de Mokhtar tuvo, con todo el dolor de su alma, de recordarle que aquello era una vivienda familiar,
con sus pautas y horarios de obligado cumplimiento, y no un club privado para su solaz nocturno. Y acabo esas citas sobre Mokhtar, digo, sobre la familia, para ahondar una pista en la genealogía familiar. Añadiré que el padre de los Bibun, fallecido hace ya muchas décadas, de hecho en el año 73, la madre, mucho más joven, sigue viva, con casi centenaria. Recibió en 1929, por orden del rey Alfonso XIII, el título de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, por sus servicios a España como primer ingeniero de telecomunicaciones rifeño, en Madrid y luego en la zona del Protectorado Español, jubilándose en los años 60 como inspector nacional de telefonía tras haber sido director de la oficina de correos de Tánger. Hasta ahí la cita. Tuve el honor de conocer y de tratar unas cuantas veces a don Mokhtar padre, el protagonista y héroe de esta aventura existencial tan particular y brillante, que falleció, como he dicho, en 1973, cuando yo tenía 21 años, pero con quien tuve varias oportunidades de conversar cuando era un joven de 16, 17 años, pues coincidíamos en una librería en la que se formaban de cuando en cuando tertulias espontáneas. Y siempre me admiró la amabilidad, paciencia y cortesía con que ese señor, para mí por entonces muy mayor, aunque bastante más joven de lo que yo soy ahora, trataba a los jóvenes allí presentes. Eso en tiempos en que esa actitud, tan poco autoritaria, no era muy habitual entre mayores ni jóvenes, ni en Marruecos, ni en España, ni tampoco en Francia. Y bien lo sabemos por el autoritarismo que regía en el liceo francés donde estudiábamos tanto los hermanos Bimur como yo. Pues bien, mi amigo Mokhtar me envió hace unos meses por correo electrónico el manuscrito, escrito en francés, del texto que hoy tenemos publicado aquí en español, para que le echara un vistazo a ver qué me parecía. Por supuesto, lo leí de inmediato y me pareció estupenda esa iniciativa suya de historiar la tan atípica vida de su padre. Un texto que, además de interesante como documento histórico, es de lectura muy amena en su faceta literaria. Comentando todo aquello, se barajó la idea de que se publicara también en español, pues en efecto se trata de una historia que concierne muy directamente a España por su contexto histórico, geográfico, político y cultural. Así fue como quedamos en que yo me encargaría de esa tarea, siendo la traducción una actividad a la que llevo 4 décadas, dedicándome profesionalmente como oficio complementario al de profesor de la Facultad de Traducción de nuestra universidad. En este caso, claro está, no se trataba de un encargo profesional, sino de una participación amistosa a un proyecto de recuperación de la memoria y, por tanto, de un homenaje a un gran hombre y un gran padre. Un proyecto al que me siento francamente orgulloso de haber participado, y no solo yo como amigo de toda la vida, sino también mi familia, pues la editora, dueña de Esdrújula Ediciones, es, como ya sabemos, mi hija Mariana. Ella tuvo la buena ocurrencia de presentarla primeramente en el Ateneo de Madrid, en el que don Maimón impartió al menos un par de conferencias registradas en los años 34 y 35, y del que fue asiduo contertulio en tiempos de la Segunda República Española, siendo por entonces aquella institución un auténtico hervidero de ideas protagonizadas por las mentes más preclaras de la época. Lógicamente, va a ser el propio Mokhtar que nos explique aquí cómo decidió escribir esta biografía de su padre y de dónde obtuvo la documentación sobre la cual se ha basado para escribirla. Desde luego, todo esto lo explica en parte en el preliminar del libro, pero seguro que ahora nos va a añadir detalles de interés sobre el asunto. En este texto aparecen muchos nombres que forman parte del acervo histórico de nuestro país. En realidad, algunos de ellos poco agraciados, como el del mismísimo general Franco, artífice de un golpe de Estado que a don Maimón le costó un tiempo de detención y a punto estuvo de costarle la vida. Se libró de lo peor gracias a otros nombres relevantes de aquella época,
como el del general Juan Luis Beigbeder, ese personaje tan presente en la novela Entre costuras de María Dueñas. Militar africanista, que realizó una parte importante de su carrera en el Protectorado Español de Marruecos, donde aprendió la lengua árabe y estableció lazos con las élites locales, y que lo tenía en mucho aprecio. Asimismo, aparecen por aquí los nombres del caudillo rifeño Abdelkrim, Mohamed ibn Abdelkrim el-Hatabi, para ser más precisos y completos, que empezó su andadura histórica sirviendo a la administración colonial española como traductor y escribiente, y que llegó a ser nombrado cadí y jefe de los cadíes de Melilla, tras haber cursado estudios universitarios en Fez, hasta que se sumó a la rebelión contra la presencia colonial española y luego contra la francesa, entrando en acción en la Guerra del Rif iniciada en 1911. Y el nombre del general Emilio Mola, que fue quien le impuso en 1929, o sea, cuando nuestro hombre tenía 26 años, la medalla de Isabel la Católica otorgada por Alfonso XIII a un jovencísimo primer musulmán al que se concedía tal condecoración. Ello por sus destacados méritos al servicio de España como ingeniero de telecomunicaciones. También aparece por aquí la más adelante famosa periodista Josefina Carabias, que entrevistó a don Maimón en 1932 en Tetuán, en una de sus primeras entrevistas profesionales. Como es sabido, madre de otra gran periodista como fue Carmen Enrique Godoy, tan presente en la prensa durante los años de la transición y desgraciadamente fallecida bastante joven, en 2001. Asimismo, Abdelhalek Torres, un personaje carismático de apellido sefardí, de mucho abolengo en Tetuán, fundador del partido nacionalista Al-Isla al-Watani. También Mohamed Ben Misian, famoso general Misian, militar rifeño al servicio de España, al que Franco llegó a nombrar teniente general del ejército español y capitán general de Galicia, siendo musulmán y marroquí, antes de convertirse, a partir de 1956, con la independencia de Marruecos, en mariscal de las Fuerzas Armadas de Marruecos a petición del sultán Mohamed V, para formar el ejército, el incipiente ejército regular marroquí. Otro nombre relevante es el de Moulay el-Mehdi Ben Hassan, hijo del califa de Tetuán Mohamed Mehdi, primera autoridad marroquí dentro del protectorado español, del que don Maimón fue preceptor en el Cairo entre 1937 y 39, o sea, en plena Guerra Civil Española, y que de hecho era primo de Mohamed V y ocupó cargos muy relevantes en su país a lo largo de su vida. Lógicamente el Cairo era un hervidero cultural con aquello del nacionalismo naciente y demás, una época crucial para lo que es el mundo musulmán. Bien, así bastantes nombres más de los que Mokhtar, si acaso, nos podrá dar más noticias si le parece oportuno. En el Ateneo madrileño impartió don Maimón al menos 2 conferencias, como he dicho, una de las cuales en 1934 titulada La mujer en el hogar marroquí. Nos dice el autor al respecto, abro comillas, que en noviembre de 1933 la derecha católica conservadora había vuelto al poder. El impulso reformista parecía haberse desvanecido. Eran momentos de duda, de derivas. El discurso de Maimón caía pues como una piedra en las agitadas aguas del debate. Como mediador, hombre bisagra y experimentado en asuntos fronterizos, Maimón era la persona más indicada para expresar en aquella prestigiosa institución su punto de vista sobre la sociedad a la que pertenecía, la sociedad en la que había nacido y que lo había delegado generosamente ante los hispanos. Desde hacía apenas 2 años, la mujer española tenía derecho de voto con el fin de participar en la marcha del país. La Segunda República Española había elaborado una constitución de corte liberal y social y era esperable que aquello influyera mucho en la política del norte de Marruecos. Ese era, desde luego, el deseo de los nacionalistas marroquíes y los primeros llamamientos a la independencia empezaban a oírse ya en Fez y Casablanca.
Nos relata asimismo el autor un almuerzo celebrado el 7 de abril de 1935 en el Casino de París, con motivo de un homenaje a Juan González Olmedilla, que era por entonces una figura prominente del Heraldo de Madrid, un periódico comprometido, entusiasta defensor de la República y de los ideales progresistas. La intelectualidad de la capital se hallaba reunida en torno a largas mesas repletas de manjares, de copas cristalinas y de homenajes improvisados, nos dice Mokhtar. Escritores, dramaturgos, cantantes y periodistas conformaban un mosaico de postín. En aquella España, todavía republicana, pero sacudida por crisis gubernamentales y arrebatos populistas, aquel almuerzo tenía su algo de refugio festivo, casi irreal, suspenso en el borde del abismo hacia el cual los españoles se encaminaban a la carrera. Entre los apellidos presentes en aquel banquete republicano y citados por la prensa se hallaban Ramón J. Sender, el escritor, periodista y autor del famosísimo Imán, novela Imán, verá sobre la guerra del Rif; Laura Pinillos, famosa vedette de revista musical; Estrellita Castro, famosísima cantante y actriz; Federico García Lorca; Enrique Guitart, que era un galán de teatro y de cine; Eduardo Haro de Laje, comediógrafo y periodista, obviamente padre de Haro Teclen, que estuvo condenado a muerte y también se libró por chiripa, como bien sabemos por las memorias del hijo. El Niño de Utrera, cantaor, muerto en Chile en el año 64, refugiado político; Javier Poncela, genial dramaturgo; Alberto Contreras, actor fallecido en Buenos Aires en el año 42, obviamente también exiliado; Eduardo Marquina, periodista, poeta, novelista y dramaturgo, ese que murió, curiosamente, murió en el año 46 en Nueva York, pero no como exiliado, puesto que, como sabemos, Eduardo Marquina era un franquista furibundo. Como vemos, escritores, periodistas y gente del mundo del espectáculo, en el que parece que se movía mucho el periodista homenajeado. Hay que decir que don Maimón fue también masón, así nos lo cuenta su hijo. Fue probablemente en la primavera de 1932, una noche de equinoccio, cuando Maimón fue ascendido al tercer grado masónico, el de maestro. Podemos razonablemente pensar que fue iniciado como aprendiz hacia 1926 o 27 y luego promovido a compañero unos años después. En aquella época ya era uno de los hermanos más activos de la Logia Oriente de Tetuán, creada aquel mismo año 26, en estrecha relación con otras logias de Marruecos, del Marruecos español y del Levante. Hombre discreto pero influyente, fue uno de los primeros hermanos de la logia tetuaní. Su vida múltiple de funcionario de correos, de docente y de traductor le ofrecía el pretexto ideal para sus frecuentes desplazamientos por el norte de Marruecos y por la península. Oficialmente lo hacía para trabajar, oficiosamente tejía los hilos de una fraternidad masónica transfronteriza, empeñada en reformar las sociedades mediterráneas mediante el conocimiento, la solidaridad y la acción directa. Para él, la logia no era una simple sociedad de estudio, también era un laboratorio de porvenir. Allí se soñaba con un Marruecos ilustrado, libre, conectado con las grandes corrientes modernas, sin renegar de sus raíces. Se trabajaba con otras inteligencias de todas las confesiones posibles en construir lo que todos llamaban la casa común, aquella casa interior en la que cada hombre digno tenía su lugar siempre que se esforzara en vivir con verdad. Se trataba de un proyecto común de humanidad y de sabiduría. Hasta aquí la cita. El golpe de Estado, fraguado en Marruecos, pilló a don Maimón en Madrid, aunque al final de ese verano del 36 regresó a su tierra y fue detenido en Tetuán. La información que tenían sobre él y sus actividades a favor de la República y las sospechas sobre su pertenencia a la masonería fueron elementos sobradamente probatorios para ser ejecutado, como otros amigos suyos lo habían sido por mucho menos que eso. Pero lo salvaron la mediación de distintas personas importantes,
así como una elemental prudencia de los golpistas, que no podían arriesgarse a buscarse antipatías, condenando a muerte a un marroquí, tanto más un intelectual conocido, en momentos en que estaban reclutando tropas marroquíes para combatir en España. En efecto, otro pilar de la defensa de don Maimón, como nos cuenta aquí, se hallaba entre los propios militares alzados en Tetuán. El coronel Juan Luis Beder Atienza, responsable de los asuntos indígenas de la zona norte, arabista respetado y hombre dialogante, que conocía perfectamente a Maimón. Tenía una excelente opinión de él, pese a su simpatía por la República. La influencia de dichas partes y el peso de los argumentos generados por el entorno político queda evidenciado en el informe definitivo redactado por el fiscal militar. Las pruebas policiales fueron desestimadas y el requisitorio resultó extrañamente indulgente con quien no dejaba de ser un actor reconocido de la política republicana en Madrid. Así pues, es esta una biografía todo lo documentada posible con los escasos datos disponibles, tanto en lo relativo a los orígenes familiares como la vida del joven futuro don Maimón, aunque claro está, mucho más a partir de que los avatares de su existencia quedaron registrados documentalmente debido al carácter pionero del personaje, como alumno ejemplar del sistema escolar que había establecido la maquinaria colonial para educar a los jóvenes indígenas. De ahí que se le facilitaran estudios en Melilla y en Málaga, y en Madrid también, que aunque no lo recoges aquí en este libro, también sabemos que en Madrid estudió telecomunicaciones. Y más adelante, aunque siempre muy joven, accediera pues a la carrera postal. De todo esto está claro que nos va a hablar Mohtar, que es quien ha ido recopilando paso a paso el material documental que ha permitido a la postre elaborar estas páginas. Porque el padre nunca les habló directamente de su pasado, ni de su propio padre, tal como nos lo dice literalmente. Hasta donde alcanza mi memoria, no recuerdo ningún momento en que mi padre nos haya hablado del suyo, ni para bien ni para mal, ni la menor palabra de afecto, ni el menor reproche, ni siquiera una anécdota, nada, un hombre sin relato. Un padre nacido en 1903, oriundo de Farjana, una kabila cercana a Melilla, de cultura rifeña, aunque teñida de cierto españolismo por esa cercanía con la frontera, y ese contacto educacional con el mundo colonial. En esos primeros años de la vida de nuestro protagonista es donde más observamos esos arrebatos líricos que vinculan la vida real con el ensueño literario, los cuentos y leyendas rifeñas, ese locus amelus, ¿verdad?, espacio campestre idílico, la infancia siempre idealizada, las costumbres y usos culturales primigenios. Aunque, todo hay que decirlo, siempre estoy planeando sobre ese mundo el fantasma de la guerra. Como no puede ser de otro modo, claro, porque estamos hablando de un territorio nacional ocupado por una fuerza extranjera, por supuesto más poderosa, pero sin dejar de tenerse en cuenta de que el pueblo rifeño es aguerrido y belicoso, un adversario nada cómodo para el ocupante español en el transcurso de la llamada Guerra del Rif, como bien lo demostraron derrotas tan estrepitosas como la del Barranco del Lobo en 1909 y la de Anual en 1921, en ambos casos en las cercanías de Melilla, y contiendas en las que muy probablemente intervinieron familiares cercanos o lejanos de nuestro protagonista. Luego vino el desembarco de Alhucemas en 1925 y la llamada pacificación en 1927 con la rendición de Abdelkrim a las autoridades francesas. De estos acontecimientos concretos no se habla en el libro, pero no dejan de estar presentes para quien conoce aquel contexto histórico. Mohtar nos evoca todo esto en términos mucho más líricos, girando en torno al concepto de frontera, en su acepción más noble y generosa, como lo atestigua el subtítulo del libro, Elogio a la frontera. Lo expresa al principio en los términos siguientes de una indudable belleza y de los que recojo una breve secuencia para no extenderme demasiado. Dice así: tierra de límites imprecisos, la frontera acoge, repele y reconcilia,
Mezcla y baraja los cuerpos y las almas. No es un muro, es un aliento. Respira al ritmo de quienes la cruzan, la rozan, la habitan sin jamás abarcarla. Es una piel viva entre dos mundos, porosa, trémula, escurridiza. Allí donde uno cree extraviarse, se encuentra. Allá donde se piensa traicionar, se inventa una nueva fidelidad. Libre e indócil. Don Maynard es como esos que viven en los márgenes, portan en sí mismos fragmentos del centro y de los confines. Su memoria está hecha de pasos, de rupturas y de reinicios. No diseñan mapas, cuentan historias. No buscan el origen, celebran los cruces. La frontera no está ahí para separar, sino para permitir el encuentro en el fervor, en el desequilibrio fecundo. Es el lugar donde las certidumbres se deshacen, donde las verdades se domestican lentamente. Como puede observarse, no se puede ser más ensoñador y a la vez certero en la recreación de este concepto de frontera, que tan duras connotaciones contiene en el lenguaje sociopolítico de nuestros días. En resumen, una historia apasionante en la que los componentes ficcionales no van en detrimento de la historicidad de los acontecimientos narrados, sino que por el contrario le confieren el valor añadido de la buena literatura. Y sin duda un documento de indudable valor sobre un periodo de la historia conjunta de España y Marruecos, de la que sin duda todavía queda mucho por investigar y conocer, como bien sabrá nuestro amigo Alcantú. Gracias por vuestra paciencia y paso la palabra a Mokhtar, que es el protagonista real de esta presentación. Muchas gracias, Carlos. Yo primeramente quería agradeceros de estar aquí, todos vosotros. Es un honor y un placer encontrarme hoy ante vosotros, a mis desconocidos, para presentarles lo que ya han llamado mi primer edificio de palabras. Yo soy arquitecto, no soy escritor ni construyo edificios y sé manejar perfectamente, por la edad que tengo, el ladrillo, el hormigón y todo lo que es material. Pero las palabras es otra cosa, es manejar cosas que son bastante más, para mí es un reto realmente importante y solo espero que el edificio este tenga su fundación y su aplomo y sea una buena construcción. Quería también, por supuesto, agradecer a las personas que me han acompañado para estar aquí hoy, como Mariana, que está por aquí, es mi editora, hija de Carlos, y bueno, no lo voy a presentar ni a ella ni a Carlos, ya lo conocéis a ambos, pero me gustaría decir que son gente de excepción y que, por ejemplo, Mariana no solamente es editora, sino que anima muchísimos festivales y eventos. Actualmente creo que reside en Grecia, está preparando algún trabajo, algún doctorado una tesis sobre los estudios griegos que está llevando. Ha editado más de 200 libros. Esdrújula Ediciones ha editado más de 200 libros y entre ellos muchos hablan o se ubican en Tánger o en Marruecos. Entonces, gracias Mariana por haber hecho realidad este proyecto. Carlos, he visto en varias publicaciones tuyas que pones Wenceslao, que es tu otro nombre, como una bandera delante de Carlos, y eso encaja perfectamente en la percepción que yo tengo sobre el nombre de la frontera, un nombre que tiene varios intereses, varios orígenes, varios amores, digamos, y siendo Tánger, esta es un espléndido ejemplo de ciudad frontera.
todos somos ambos de Tánger, hemos nacido ahí, o casi no he nacido en Tetuán, pero me considero como tangerino porque a los 8 años ya estaba en Tánger. Y entonces, hablar de frontera hoy es perfectamente oportuno, creo. Siempre me quedaré corto hablando de Carlos, de sus competencias y cualidades. Sabemos que ha traducido a una cantidad enorme de autores, además que ha escrito él mismo varios libros. Ha traducido, por ejemplo, a Benjamin Constant, a Max Regalo también, que lo ha traducido, Balzac, Alfred Jarry, Patrick Besson, Yasmina Khadra, Boalem Sansal, Rachid Bouzouda y algún otro más. O sea que tiene un catálogo de traducciones y de un conocimiento de la literatura, y es un honor para mí que me haya traducido, por supuesto. Muchas gracias, Carlos, por haber creído en este trabajo y haber dado el aliento y la seguridad para llevarlo a cabo. Antes de ir más adelante, me gustaría decir algo sobre el castellano. Yo soy de cultura, yo soy ciudadano español, por la herencia de mi padre y de mi abuelo, pero me he educado siempre en ámbito francés. He hecho el liceo francés de Tánger y el español que hablo, lo hablo de la calle de Tánger, lo he aprendido en la calle de Tánger y algo, los pocos intercambios que tuve con mi padre en esa época. Y además, lo que lo complica todavía más es que el español que hablamos en Tánger, entre los amigos, que eran mayoría judíos, era más bien jaquetía, o ¿cómo se dice? Aladino, me parece que se dice. El otro término para definir el habla español de la comunidad judía del norte de África. Entonces, me vais a perdonar si se me escapa alguna enormidad durante esta presentación, por favor, gracias. Hay una cosa interesante quizás que también debamos abordar al empezar esta presentación, que es el nombre Maimón. Maimón, yo durante mucho tiempo pensaba que venía de Maimónides. Maimónides, filósofo, médico, conocido de la comunidad judía en el Andalus. Y pensaba realmente que mi nombre venía de ahí y tenía cierto digamos, honor o satisfacción de llevar un nombre de un hombre tan conocido y tan honrado por la comunidad judía. Pero bueno, hay que decir también que en árabe, como en hebreo, quiere decir lo mismo. Quiere decir el afortunado, el bendecido. En árabe y en hebreo, en las dos culturas, digamos. En Tánger teníamos muchos amigos judíos que llevaban o el nombre o el apellido de Maimón. Entonces, después descubrí, hace poco tiempo, que había también un Maimón Ibn Mehran, que era uno de los seguidores tempranos del profeta Mohammed. El profeta Mohammed, que tenía uno de los seguidores que se llamaban en esa época Tabi'un, los sucesores de los compañeros del profeta Mohammed, se llamaba Maimón bin Mihran, que también era muy conocido pero bastantes años antes de Maimónides, y era juez en Écija, en Andalucía, donde fue Cádiz, o sea, juez. Era uno de los primeros cadíes de la España islámica. Era muy conocido por su extrema piedad, integridad y conocimiento y conocimiento profundo del Corán y de la ley islámica. Entonces, se puede decir que el nombre Maimón viene también de ahí, pero yo lo dejaría al condicional porque las tradiciones berberes anteislámicas también tienen mucha historia, muchos años, y el nombre puede venir de ahí. Para hablar de la construcción de la frontera. La construcción de la frontera
si hacemos referencia a lo que ocurrió en Melilla, este es un mapa de Melilla, no sé si este sería, es el Melilla actual, con la frontera que está en rosa y blanco. Se construyó, se delimitó a cañonazos. El tratado que tenía Marruecos con España en esa época, el rey de Marruecos en esa época, era que ubicando un cañón aquí, este es el fuerte, me parece que se llama Victoria Grande, de Melilla, ubicando un cañón aquí y tirando obuses, de donde caía el obús se ponía una estaca para delimitar la frontera. Así se delimitó la frontera de Melilla. Hay algo interesante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Uno de los obuses que cayó, que dio la estaca número 7, lo vemos aquí, corta nuestro terreno en dos. El suelo nuestro, de mi abuelo, era este. La parte verde en la parte actual de Marruecos y la parte azul en la parte actual de Melilla. O sea que la frontera, justo, esto es Farjana, esta es la parte de Farjana, el puerto fronterizo de Farjana. Aquí tenemos la frontera española de Melilla y aquí tenemos la frontera marroquí de Melilla. Y esta línea es la línea de frontera. O sea que han vivido la frontera, mi abuelo como mi padre han vivido la frontera como un hecho real. O sea, ha sido para ellos un hecho real. Yo recuerdo que jugamos al fútbol aquí con mis primos, se nos iba la pelota de este lado y simplemente pasábamos, había una alambrada que era muy baja, tratábamos a alambrada, recoger la pelota y lo traíamos otra vez afuera. Eso ya no se puede ni imaginar hoy en día. Otra cosa interesante en esta diapositiva es el diente o el hueco que tenemos aquí. Es un hueco, es una especie ¿cómo diría yo? De excepción, una excepción en el trazado. ¿Esto qué es? Esto es el cementerio de Sidihuellas. El cementerio de Sidihuellas, que ha sido objeto de la famosa guerra de Margallo, los que conocen un poco la historia de Melilla, pues aquí es, después, de inicio, la frontera tiene que haber sido así, de este punto a este punto. Y esto se abandonó después que se haya sublevado la gente de Farjana y de Brichica que están al lado, porque habían los militares de esa época, pues habían, digamos, iniciado unas obras que, sin tener en cuenta el carácter del cementerio de esta parte. Y eso provocó una rebelión muy grande que provocó la famosa guerra de Margallo, a donde murió el general Margallo, justamente, que era el comandante general de Melilla en esa época, y después que haya contestado incluso el rey, que me parece que era Mohamed IV en esa época, se hizo el convenio con este trazado nuevo que tenemos aquí, que se ve que el cementerio de Sidihuellas está afuera. Actualmente hay dos cementerios de Sidihuellas. Hay el que vemos aquí, donde está es el morábito inicial. Ahora hay otro cementerio que también se llama Sidihuellas, pero en la frontera dentro de España, que es esta parte. Bueno, otro punto que creo que también es de importancia es cómo se veía la frontera, porque la frontera se veía, por supuesto, de manera diferente de Marruecos y de España, pero también incluso dentro de España se veía de una manera diferente, porque había lo que los militares que defendían las opciones, digamos, no de brutalidad, pero de fuerza para conquistar un suelo,
o un terreno o un país, y después había también pacifistas, no solo los pacifistas, era gente que pensaba más bien en una conquista civilizacional, una conquista de civilización. Uno de ellos, bueno, hay un extracto que me gustaría leer, que fue el diputado republicano Nicolás Salmerón, en 1894, o sea, en la época de Margano, justo después del desastre de Margano. Lo que decía en el Parlamento en Madrid. ¿Qué civilización ofrecemos al imperio de Marruecos? Presidiarios y frailes para recordarles las luchas entre la cruz y el Islam, presidiarios lo más abyecto de nuestra sociedad. ¿No comprendéis que enviando frailes es más difícil conquistar a los musulmanes? Debemos enviar industriales, comerciantes, hombres de ciencia, que se penetren de la alta visión de la patria, que hablen como ellos el árabe, si profesan la religión de la cruz, que no la recuerden y que antepongan a estas creencias el ferviente amor a la patria. Esto fue, lo acabo de decir, en 1894. Después ha habido gente como Gonzalo de Leparas, no sé si habéis escuchado hablar de él, Gonzalo de Leparas, que en un momento fue incluso cónsul, o no se le llamaba cónsul en esa época, era representante de España en Tánger en los años 20. Y él más bien era un intelectual comprometido con un desarrollo civilizacional de España en Marruecos. La actitud de Gonzalo de Leparas entre 1922 y 1996 fue la de un intelectual comprometido que desde el rigor de la geografía lideró la oposición más fundamentada contra la guerra del Rif, contra la guerra de Marruecos. Su voz fue una de las más claras y proféticas para señalar el desastre, denunciar sus causas y proponer una solución que, en haberse escuchado, quizás hubiera ahorrado miles de muertes y la inestabilidad política que condujo, años después, a la guerra civil. Su postura le granjeó enemistades poderosas, pero hoy se recuerda como una de las mentes más lúcidas de su tiempo sobre la cuestión marroquí. Al lado opuesto, en la parte española, teníamos el general Silvestre y toda la política de dominación militar del gobierno al poder que provocaron el desastre de Anual, que ya conocemos todos. Esta imagen es interesante porque aquí vemos Gonzalo de Leparas. Es una fotografía que yo he tenido, que he heredado de mi padre, y no sabía quién eran estas cosas. Por supuesto recordaba a mi padre, pero no sabía quién eran esas personas. Hasta que descubrí la foto de Gonzalo de Leparas, y este es Gonzalo de Leparas. Esta es su mujer, esta señora no sé quién es, esta es mi padre. No sé cuándo se tomó esta foto, no lo sé. Creo que fue en Madrid y creo que fue en la época que dio la primera conferencia sobre la mujer y el Islam en el Ateneo de Madrid. Y esa conferencia la había presentado justamente Gonzalo de Leparas. Bueno, además de esto, yo tengo aquí la libreta que tenía mi padre en esa época, que la he recobrado hace poco tiempo, es una libreta para mí que tiene no solamente un valor sentimental muy importante, sino creo que tiene un valor para mucha gente. Me adelanto un poco a los hechos y os explico de qué se trata. Esta libreta viene, bueno, aquí viene Leparas, no solamente viene Gonzalo de Leparas, sino viene también su hijo, que se llama también Gonzalo, y que mi padre llamaba cariñosamente Gonzalito, con su número de teléfono, o sea, la relación que tenía era una relación muy estrecha. Esta libreta tiene una historia que es interesante contar, me parece a mí. Me la dieron hace como
como un año nada más. Y esta libreta normalmente tenía que haber desaparecido cuando cogieron a mi padre en 1936 en Tetuán por la policía franquista. La dejó, porque él sabía que lo iban a llevar a cárcel. Tenía alguna protección en Tetuán y se la dejó a un amigo suyo. Y ese amigo suyo la conservó hasta que uno de sus hijos me la dio hace un año. En esta libreta vienen los nombres de todos sus amigos, no solamente amigos republicanos, sino incluso muchos que no lo he entregado todavía nombre por nombre, pero seguramente habrá también muchos masones, mucha gente de la masonería y mucha gente que si esta libreta hubiera caído entre las manos de la policía de Tetuán, hubiera sido muy útil para eliminar mucha gente que está, el nombre está aquí. Lo tengo aquí, esta libreta la podemos ver después si queréis. Uno de los capítulos del que habló del libro es lo que llamamos el apuesto sobre la hierba, que es una pequeña referencia al cuadro que conocemos todos. Este es una imagen de Siriguelles por 1800 y pico, el Moravia de Siriguelles. En la historia de Nuja, yo podía haberla quitado del libro, en realidad, pero no tenía relación directa con mi padre, pero sí tenía relación directa conmigo, porque Nuja es un personaje muy importante, creo que resume un poco lo que es la mujer de esa época, que era una mujer dedicada y sumisa, muy sumisa, y aquí tendría ya unos 15 años, cuando ya lo veréis cuando leáis la novela, tiene una historia un poco peculiar que es interesante, sería interesante ver. El suplicio de Serván es un suplicio que sufrió realmente mi abuelo. Mi abuelo nació en 1940, murió en 1946. Yo nací en 1950, que no lo conocí. Mi padre nunca me habla de él. Pero al indagar sobre la historia de mi padre, topé con la historia de mi abuelo. Esta historia, este suplicio, lo sufrió a manos de los hombres de Huesmara. Sabemos todos, los que estudian, los que conocen un poco la historia del norte de Marruecos o de Marruecos en general, por el inicio del siglo, saben que Huesmara era un pretendiente al reino de Marruecos, era un usurpador porque se quería hacer pasar por hermano del rey de entonces, que era, me parece que era el rey Hassan, creo que era Hassan I, o Mohammed, Abdel, era Muley Hafid, después Muley Abdel. Esta foto es muy interesante porque es en la época mismo en que mi abuelo sufrió la paliza que le dio los hombres de Suras, que lo iban a matar realmente. Este suplicio lo cuenta no solamente la prensa, sino también hay un libro no sé si conoces a Joaquín Arqués, que es un periodista que era hijo de un oficial superior, el oficial superior que mandaba la guarnición de Alhucemas, su hijo, estuvo por la zona y el suplicio pues era más o menos en esa época. Ya lo leeréis también en el libro. Esta foto también es muy interesante. No sé si habéis escuchado hablar de una persona que se llama Gabriel Delbrel. Gabriel Delbrel era un francés que en su momento
era consejero militar de Buhmara. Era un geógrafo que venía, o topógrafo más bien, ¿no? Topógrafo más bien, que venía de Orán, de Argelia, y se puso al servicio de Buhmara hasta el día, se puso muy al servicio de Buhmara, o sea, le hizo incluso, creo que pretendió representarle en la conferencia de Algeciras en un momento. Pero aquí vemos que, bueno, llegó un momento en que se había invertido él mismo y había traído amigos inversores, de franceses y belgas, que habían invertido en la creación de una pequeña ciudad que querían llamar Mohammedia justamente, que estaba en la más chica cerca de Melilla, para construir fábricas más bien de municiones y de pequeños armamentos, pero nunca quiso pagarles Buhmara. Entonces se enfadó el Javier del Rey se enfadó con Buhmara, y aquí lo vemos justo después serán unas semanas después del suplicio. Este es Gabriel del Rey y este es mi abuelo. Bueno, la historia de Muhammad y Ahmed también es una historia basada en realidad. Todo lo que viene en el libro está basado en realidades que bueno, las he dado un poco un lado, digamos, literario o romántico, pero esto ocurrió de verdad. Yo en un recorte de periódico, tengo la referencia y me parece que era del libro, dicen que mi abuelo una vez con su hijo, es mi tío Moa, el que está en caballo, encima del caballo, mató a un hombre que pretendía agredir a su padre. Entonces cuento esta historia y Moa y Ahmed serían el agredido y el agresor, o el asesino y el asesinado. Almuerzo entre Casinos, ya lo ha dicho antes Carlos, ha hablado extensamente sobre el tema. Es un almuerzo al que fue invitado en 1935 mi padre, y donde había unas sonoridades, bueno, toda esta gente que aquí vemos en foto, como que es el niño de Utrera, aquí vemos a García Lorca y varios más. Y esta es un extracto del periódico del Heraldo de Madrid de esa época, donde se ve la mesa de honor en el sitio que estaba mi padre. Pero yo, en el relato, ya lo veréis, para él no fue realmente de un agrado como podíamos imaginar. Ya lo podemos ver después. Bueno, esto también Carlos evocó antes que mi padre, esta es una foto suya extracta del permiso de conducir del Cairo, que tenía permiso de conducir en el Cairo en 1938, me parece que fue, o 39, y este es el príncipe de la época, Moulay Mehdi Belhassan, hijo de Hassan. En esa época tenía 11 años y mi padre lo llevó como preceptor, lo llevó a Cairo para conocer un poco. En esa época había el panarabismo y era interesante para él, para la dinastía de esa época, sabiendo que su padre era primo del rey actual de Hassan II, digamos. No, primo del rey Mohamed V, digamos. Entonces, esto es una... Yo creo que son imágenes realmente importantes para esa época y son útiles para la historia de esa época. Yo he hablado un día con un
un señor muy conocido, el intelectual marroquí, me ha dicho, y creo que tiene razón, que la historia de Dosa de Marruecos todavía está por escribir en gran parte. Este es capítulo que yo llamo Dos Huevos. Esa lo descubrí, la primera foto de mi padre. Es esta. En esa época, era alumno en la Escuela de Indígenas de Melilla. La Escuela de Indígenas de Melilla fue creada justamente por el general de la Marina, pero también por el periodista que también era capitán del ejército, que se llamaba, ahora se me ha olvidado el nombre, que era el director del periódico El Telegrama de Madrid. Y siempre, bueno, si sale aquí, primero porque es el que tenía las mejores notas y el que destacaba en casi todo. Y ya ves que los alumnos no tenían la misma edad, pero seguían el mismo curso. Esta foto también es de interés, creo yo. Este es el hermano de Abdelkrim, es el famoso Mohamed Abdelkrim, que también estudió, bueno, en la escuela de indígenas de Melilla. Abdelkrim también era profesor, daba cursos de árabe y base de árabe, elemental, porque era. Y su hermano también estudiaba ahí. Este es su hermano pequeño, que se llama Mohamed. Y este es mi tío, un tío medio hermano de mi padre, que se llama Mohamed. Y eran los primeros en ir a Melilla a cursar estudios de la Escuela Normal de Málaga, para ser profesores. Esta foto también tiene esta imagen, esta diapositiva tiene también relativa importancia. Esta foto yo siempre la he tenido y no sabía lo que era. Hasta que estuve indagando, me di cuenta de que había los estudios que hizo mi padre fue en Melilla, después en Málaga. Algo estuvo también en Madrid, pero yo creo en Madrid estuvo justamente para pasar las oposiciones para correos, que en esa época se celebraban aquí, en el edificio de Cibeles, que tenía apenas 2 años. Estoy hablando de 1922. Este es Antoine, que era el director de la escuela, de la Academia de Correos, se llama la Academia Antoine justamente, y estos son sus profesores. Esto me imagino, no tengo la fecha exacta, pero es la misma vestimenta que le hicieron poner cuando pasó las oposiciones para correos en Cibeles. Este es el capítulo que llamo el oficial. Este es mi padre con uniforme de ejército. Y aquí lo vemos en Farjana, es en Farjana, en la entrega de armas de Farjana. Este es el capítulo que llamo honores precoces, es cuando le dan la medalla de Isabel la Católica, y creo que, no sé si fue en ese momento o poco después. Cuando estaba en Tetuán y lo entrevistó Josefina Carabias, que la vemos aquí, era miembro de la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán, lo vemos aquí. Es una foto de la academia, de los profesores de la academia, y lo vemos aquí, y esta es Josefina de Carabias. Este es el momento en que, pues justamente en el Ateneo de Madrid, y ya lo dijo antes Carlos, cuya primera conferencia fue presentada por Gonzalo de Reparás, y la segunda, que fue en julio de 1935, fue sobre el Islam
en el norte de Marruecos, entendiendo el Islam no como lo tenemos hoy, sino en esa época el Islam era nacionalismo, pero no se podía hablar así como sin de nacionalismo, y se hablaba de Islam en el norte de África. En esa época ya, pues, ya vemos que el interés por el nacionalismo y por su país que tenía Maimón en esa época. Esta es una imagen, realmente la he sacado yo simplemente para ilustrar el capítulo sobre el paso de Fausto, sobre el momento dentro de la masonería de mi padre. Es simplemente una imagen de esa época. Esta también es un documento muy importante que obtuve hace como 2 o 3 años. Es la ficha de policía de cuando interrogaron a mi padre. La policía franquista, cuando interrogaron a mi padre, hicieron un parte y lo he encontrado, lo podréis leer más tarde. La sombra de Carlos es un capítulo, no sé si habéis escuchado hablar de Carlos de Baraybar. Carlos de Baraybar, que fue ministro de guerra bajo la República. Después intentó, durante la guerra, acercarse a las tribus de Marruecos, a las cámaras de Marruecos, para tratar de fomentar una especie de rebelión en Marruecos para impedir que los soldados, que los rifeños o la gente del norte de Marruecos integren el ejército de Franco. Y en esa época mi padre era jefe de correos en Tánger. Y aquí vemos el correo de Tánger de esa época, una imagen de Carlos de Baraybar, el interior de correos. Es una foto que yo pienso que es más o menos de esa época. Es una joven personal que tengo. La revista de dirección ya lo he explicado antes, la importancia que tiene, la tengo. Y sigo las fotos y las tarjetas las tengo todavía ahí. El regreso del Oriente es un momento también relativamente importante. Es cuando volvió del Cairo con el príncipe Moulimbedi Hassan en un buque que se llamaba Rajputana. Rajputana es un buque británico. Era una línea que conectaba Bombay con Liverpool, y pasaba por Tánger. Y no por el Cairo, en esa época era el puerto era, ahora no recuerdo ahora cómo se llama, pero lo tengo. Pues, venían en este barco desde el Cairo, desde Egipto a Tánger, y desembarcaron en Tánger. El borde del mundo, pues, es el final de este libro. Esta necrología que dedicaba el Roland de Tonré a mi padre en esta época. Y simplemente añadir un par de cosas. Este libro, pues, a mí me gusta, no sé si conoces a Georges Perec, seguramente lo conocéis. Me gusta cómo maneja las palabras, las letras y juega con ellos. Y he tratado también de incorporar algún enigma, alguna relación un poco secreta entre capítulos. Las reglas del juego ya quizás hagamos una página web para explicarlo. Y para terminar, una anécdota que para mí tiene mucha importancia. Mi padre murió en julio de 1900. Perdón. Mi padre murió en julio de 1973. Mi hermano y yo estábamos en París. Mi hermano Mohamed, actualmente en Madrid, estábamos en París estudiando y volvimos y nos acogió mi madre y mis hermanos que estaban en Tánger y un tío mío. Fuimos a casa y yo me apresuré a
a ir a saludar a mi padre, que no lo había visto desde hace por lo menos un año. Y cuando llegué a la habitación, que yo sabía que estaba enfermo, que no se podía mover, pero al llegar a la habitación estaba la cama llana y vacía. Y ese llano y ese vacío creo que es lo que me ha hecho, lo que me ha empujado a escribir este libro. Y gracias. Bueno, es obvio, no le avisaron ni a él ni a mi hermano de que el padre había muerto. Estaban acabando sus exámenes en la Universidad de París y no quisieron que el anuncio de su muerte les perjudicara en los exámenes, ¿verdad? En fin, eso lo dejó tan marcado que, en fin, como ha dicho, en fin, es una anécdota, como él dice, es algo más que una anécdota, que efectivamente ha dejado marcado a los dos hermanos, porque ya sabéis el respeto que se tiene en el ámbito cultural marroquí al padre, y el fallecimiento pues, es algo determinante en la vida familiar. Bueno, me imagino que habrá preguntas, espero que haya alguna pregunta por aquí. Si tenéis alguna curiosidad en conocer algún detalle, Federico. Yo, precisamente, me gusta mucho todo lo que se ha hablado y especialmente el concepto de frontera. Enhorabuena. Hay anécdotas muy curiosas que bueno, nos ha extendido. Hay cosas. Fíjate, aquí ya me avisó José Antonio González Alcantú que tenía que irse antes, pero él sí sabe muchas, seguro que nos habría hecho muchas preguntas porque sabe mucho de Marruecos y de como antropólogo cultural muy dedicado al ámbito magrebí y muy especialmente marroquí. Una de las muchas anécdotas que hay una que me ha hecho a mí siempre, bueno, me ha hecho gracia, me ha impresionado bastante, es el tema, en ese relato que titula El obús blanco, cómo se determinaron las fronteras, el no man's land, en la tierra de nadie entre Marruecos y Melilla, ¿verdad? Pues entonces hubo que pactar entre las tribus y las autoridades militares, ¿verdad?, el tipo de cañón que iba a utilizarse, porque claro, los españoles querían un cañón más moderno que llegara más lejos, y los marroquíes que preferían, ¿verdad?, un cañón antiguo que no llegara tan lejos, ¿verdad? Entonces, es decir, ahí todo se cuenta con gracia, ¿verdad? Cómo pintaban los obuses de un color, determinado color, y luego esos obuses caían allí donde caían, y los niños, los críos rifeños, por la noche, ¿verdad?, levantaban los obuses y los desplazaban, ¿verdad? Los desplazaban. Al momento de que aquella los bus, lo que hacían y bajaban cuesta arriba para que la distancia fuera menor, ¿verdad? Y efectivamente también es bastante impresionante ese anécdota, lo del cementerio Guariachi. Ellos se llaman ningún el Guariachi, el cementerio Guariachi, precisamente, ahí estaban todos sus antepasados enterrados, ¿verdad? Y claro, había los militares que no eran muy duchos en diplomacia, ¿verdad? Les daba igual que fuera un cementerio, ¿no? Dice, no está, cementerio del Moro, ¿qué más da? Da igual, usted señores, y hasta tuvieron que llegar españoles civilizados y decir, usted señores, usted no puede hacer estas cosas tan burradas, y meter una frontera a través de un cementerio, ¿verdad? Por eso, esa desviación que costó pues, hasta casi una guerra, ¿verdad? Y que le costó la vida al general Margallo, que era uno de estos chulescos, que decían aquí se hace lo que me sale de los mismísimos. En fin, habría mucho que hablar. Este libro, pues, yo os recomiendo que lo leáis, merece la pena, porque se aprende mucho de ese tipo de cosas. No es la historia oficial, pero es la intrahistoria, ¿verdad?, de las relaciones hispano-marroquíes
Es decir, si no hay más, si no hay preguntas, pues